Entonces, continuando con condensadores y capacitores, parte 2. Para continuar con este tema, con condensadores y capacitores, parte 2, ahora vamos a tener nosotros que hallar la capacitancia utilizando la permitividad eléctrica, el flujo eléctrico y el cociente de cargas de un conductor. Como le hemos dicho, un capacitor es un aparato que sirve para almacenar energía que luego tendrá que ser liberada. Y la capacitancia es la capacidad que tiene el capacitor o condensador para almacenar esa energía. Hemos puesto en el anterior video de capacitores y condensadores parte 1, pues que teníamos una diferencia de potencial, o también puede ser dicho como un voltaje, unido a un capacitor, el cual son dos placas que se pueden observar aquí, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Esta unión entre las dos cargas, la positiva y la negativa, genera una carga eléctrica, que es como una fuerza invisible que hay entre ambas placas. Estas rayitas rojas, que no sé si se puede apreciar bien, es la carga eléctrica. Esta área es el área de las placas y esta distancia es la separación que hay entre placas. Dicho esto, entonces vamos a ver algo que nosotros ya hemos visto en el anterior video: la capacitancia. La capacitancia, como hemos podido ver, es el cociente de carga de un conductor entre el voltaje o la diferencia de potencial. Y ahora, esa es la primera fórmula que tenemos en la cabeza. La segunda es el flujo eléctrico, el cual, como lo dice el nombre, es el flujo eléctrico que tiene el capacitor. El flujo eléctrico, el cual se representa con este símbolo sigma, es igual a la carga eléctrica multiplicada por el área. Y bueno, pues si lo pensamos desde un punto de vista más objetivo, tiene sentido. Si nosotros pasamos el área que está multiplicando aquí a dividir acá, contra más grande sea el área, más pequeña será la carga eléctrica. Y si nosotros pasamos a dividir esta carga eléctrica acá, contra más grande sea la carga eléctrica, más pequeña tendrá que ser el área. Y tiene sentido porque es un flujo eléctrico al final del cabo. No puede ser el área tan grande y tener una carga eléctrica grande tampoco, porque pues es un flujo eléctrico. Ahora, la permitividad, esa es la segunda fórmula que tenemos. Ahora la tercera fórmula que vamos a utilizar es la permitividad eléctrica, la cual se representa con este E sub 0, el cual es igual al cociente de carga de un conductor, entre el flujo eléctrico. Nosotros, al dividir el cociente de carga de un conductor entre el flujo eléctrico, nos terminará dando la permitividad eléctrica, lo cual es la permitividad que tiene cada material para conducir electrones en sí mismo. Nosotros, por conveniencia, podemos decir que el cociente de carga de un conductor es el flujo eléctrico multiplicado por la permitividad eléctrica. Y simplemente lo hemos detectado pasando a multiplicar el flujo eléctrico por la permitividad eléctrica. Y ahora como la cuarta fórmula que pues relativamente tenemos que entender, es el voltaje. El voltaje es la multiplicación que hay de la distancia por la carga eléctrica. Y bueno, pues otra vez tiene sentido.
Si nosotros pasamos esta distancia que está multiplicando a dividir, contra más grande sea la distancia, menor será la carga eléctrica. Tiene sentido porque estarán más alejadas las placas y la carga eléctrica pues será más pequeña. En cambio, y lo mismo sucederá si la carga eléctrica pasa a dividir, que está multiplicándose acá, pasa a dividir, contra más grande sea la carga eléctrica, más pequeña será la distancia. Tiene sentido. Ahora, vamos a colocar nuestras operaciones aquí. ¿Cómo lo haremos? Utilizaremos primero lo que sabemos, la capacitancia, el cual ya sabemos que es el cociente de carga de un conductor entre el voltaje o la diferencia del potencial. Lo hemos colocado acá. Pero nosotros también sabemos de que el cociente de carga de un conductor es igual a la permitividad eléctrica multiplicado por el flujo eléctrico. La permitividad eléctrica por el flujo eléctrico. Es al revés. Entonces podemos reemplazarlo. Acá tenemos la carga y lo reemplazamos por permitividad eléctrica y flujo eléctrico. Y vemos de que esto está dividido en el voltaje o la diferencia de potencial. El voltaje es igual, como podemos ver acá, a la carga eléctrica por la distancia. Entonces podemos reemplazarlo también. El voltaje es igual a la carga eléctrica por la distancia. La carga eléctrica por la distancia. Y como ya hemos visto, el cociente de carga de un conductor, o la carga, mejor dicho, es igual a la permitividad eléctrica por el flujo eléctrico. Entonces, tenemos esta nueva ecuación, la pasamos para acá y tenemos que la permitividad eléctrica por el flujo eléctrico entre la carga eléctrica por la distancia es igual a, si observamos bien, podemos ver de que el flujo eléctrico es igual a la carga eléctrica por el área. Entonces simplemente es cuestión de reemplazarlo nada más. Acá tenemos el flujo eléctrico y aquí tenemos el mismo flujo eléctrico, pero ahora lo representamos como la multiplicación de la carga eléctrica por el área. Vemos de que tanto como arriba como abajo la carga eléctrica se multiplica y se divide, entonces la podemos simplificar. La simplificamos y nos queda que la permitividad eléctrica por el área entre la distancia que hay entre las placas va a ser igual a la capacitancia. Y como ya hemos visto, la capacitancia se mide en faradios. En el anterior video hablamos un poco más de eso. Entonces, esta es la fórmula esencial básicamente. La capacitancia es igual a la permitividad eléctrica por el área entre la distancia. Y esa es lo esencial al instante de resolver algunos ejercicios. Ahora quedará solamente hablar un poco de cómo identificar cada una, series en paralelas. Eso ya será un poco más llevadero. Dicho esto, continuamos.